2 días y 2 noches. 48 horas que se arrastraron como 48 siglos de suplicio en el infierno. Estaba atada a un pilar de roble en el centro de la estancia. La áspera cuerda de esparto se me clavaba en las muñecas, marcando surcos profundos en la piel hasta hacerla sangrar. El olor a humedad, a moho de aquella vieja casa de pueblo, abandonada durante años, se me metía por casa de pueblo, la garganta. Mezclado con el frío glacial que subía del suelo de cemento, hacía que todo mi cuerpo temblara en espasmos. El hambre me arañaba las entrañas. La garganta me ardía como un desierto y tenía los labios tan agrietados que también sangraban. No había probado una gota de agua ni una miga de pan desde que el hombre al que llamaba marido y la mujer a la que llamaba suegra me habían empujado a esta trampa despiadada. La oscuridad era casi total, rota solo por un tenue hilo de luz que se filtraba por una rendija de la contraventana podrida. Era suficiente para ver a las arañas tejiendo sus telas por todos los rincones, para oír el correteo de las ratas bajo un catre viejo y oxidado. Hubo un momento en el que pensé que me iba a rendir. Pensé en la muerte. Pero entonces la imagen de mi hermano mayor apareció en mi mente. Una vez me dijo: «Lucía, eres mi hermana». La sangre de los Vargas nunca agacha la cabeza. Aquellas palabras fueron como una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo exhausto. No podía permitirme ser débil. Afuera. Las voces de doña Isabel y de Carlos, mi marido, llegaban hasta mí. Comían y reían a carcajadas, satisfechos. El tintineo de los cuatris, platos y los cubiertos, el choque de sus copas al brindar y sus comentarios, afilados como cuchillos, se clavaban en mi alma. «Tú no te preocupes, mamá, que esta es muy cabezota. Pero déjala pasar hambre un par de días más, y verás que...». «Rápido firma», decía la voz jactanciosa y engolada de Carlos. «El chalet de 2 millones de euros está a punto de ser nuestro. Entonces sí que vas a vivir como una reina. Y Sofía y yo te traeremos a vivir con nosotros». La risa estridente y cómplice de doña Isabel resonó en la noche. «Muy bien, hijo, muy bien. A una huérfana sin padres ni oficio como esa hay que darle una lección. Se atreve a negarme un nieto y encima se aferra a la casa como una lapa, pues se va a enterar de lo que vale un peine». Cada una de sus palabras era un clavo al rojo, vivo martillado directamente en mi corazón. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas de rabia. No, no podía llorar. Las lágrimas, en este momento, eran un signo de derrota. Apreté con fuerza la mandíbula, dolorida por los golpes, y sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. «Pagaréis por esto, malditos animales». Tanto el marido traidor como la suegra víbora y esa zorra que lleva en el vientre el germen de vuestra mentira. Todos pagarían un precio 100, 1000 veces más alto que el daño que me habían causado. Aspiré profundamente, tratando de reunir las pocas fuerzas que me quedaban. No podía rendirme. Levanté la cabeza, aunque el cuello me dolía a rabiar, y mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Clavé la mirada en la desvencijada puerta de madera, como si pudiera incendiarla solo con la fuerza de mi odio. «Os arrepentiréis», susurré con la voz rota, «lo juro». Y entonces, en medio de aquel silencio espeso, roto solo por el chirrido de los insectos y las risas crueles de Carlos y su madre, un sonido extraño llegó desde la lejanía. Al principio era débil, como el zumbido de un avispón, pero fue creciendo, haciéndose más y más nítido. Era el sonido de un motor, pero no el de una moto destartalada o un viejo tractor de los que había en aquella aldea olvidada de la mano de Dios. Era el rugido profundo y
poderoso de motos de gran cilindrada. No una, sino muchas. El sonido se acercaba, cada vez más, trepidante, rasgando el silencio de la noche. Aquel estruendo era, como una tormenta de acero, avanzando directamente hacia aquí. Una tormenta que, quizás, había empezado a gestarse en una tarde de otoño en Madrid, 3 años atrás. Una tarde de una paz, casi dolorosa. En aquel entonces, yo no era una mujer atada y abandonada a su suerte en una casa en ruinas. Era Lucía, una joven de 25 años sentada en una pequeña y encantadora cafetería del Paseo del Prado, viendo caer las hojas doradas de los árboles. Había elegido esa vida a propósito, una vida muy alejada del mundo de mi hermano, el mundo de Alejandro. El Hierro Vargas era un mundo de noches en vela, de llamadas a deshora, un mundo que olía a dinero, a poder y a veces a sangre. Yo, en cambio, solo anhelaba una vida sencilla. Anhelaba vivir como una mujer normal, casarme con un hombre normal, ir a trabajar cada día y volver a casa para preparar la cena y cuidar de mi pequeña familia. Fue por ese anhelo que oculté por completo mi verdadera identidad. En Madrid yo era simplemente Lucía, una huérfana que trabajaba en una oficina y que vivía de una pequeña herencia de sus padres. Nadie sabía que era la hermana del magnate inmobiliario más temido de Valencia, un hombre cuyo estornudo podía hacer temblar el mercado. Quería que el amor llegara a mí de forma natural, no por la sombra imponente de mi hermano. Carlos apareció exactamente como yo había imaginado que sería el hombre ideal para esa vida tranquila. Era el director comercial de una empresa colaboradora y nos conocimos por casualidad en un seminario. Llevaba una camisa blanca, impecablemente planchada, unas gafas que le daban un aire intelectual y una voz cálida y pausada. No fue directo ni presuntuoso. Se acercó a mí con calma, elegancia, hablándome de libros, de música, de sueños sencillos. Carlos me contó que venía de una familia humilde de un pueblo de Extremadura. Su padre había muerto joven y su madre, doña Isabel, lo había sacado adelante ella sola con mucho sacrificio. Me dijo que siempre había soñado con formar un hogar, con encontrar una buena esposa con la que construir un futuro. Aquellas palabras tocaron la fibra más sensible de mi corazón. Yo, una chica que había crecido, rodeada de lujo, pero sin el calor de una familia completa, caí rendida ante su apariencia respetable y su historia de superación. Fue como una brisa de aire fresco que sopló en mi vida, que hasta entonces solo había conocido el blanco, el negro. Empezamos a salir enseguida. Carlos siempre se mostró como un hombre atento y detallista. Recordaba todos mis gustos, me hacía regalos que no eran caros pero sí muy significativos. Me llevó a su pueblo a conocer a su madre. Doña Isabel me recibió con los brazos abiertos, me cogió las manos y alabó lo buena, educada y guapa que era. Me contó lo mucho que había luchado Carlos y lo feliz que estaba de que su hijo hubiera encontrado a una chica tan maravillosa como yo. En aquel momento, creí ingenuamente que había encontrado el puerto seguro donde anclar mi vida. Pensé que el destino por fin me estaba compensando con la felicidad sencilla que tanto había anhelado. La fachada que él y su madre habían construido era perfecta, tan perfecta que disipó cualquier duda. Incluso Alejandro, mi hermano, tras conocer a Carlos una única vez, se limitó a negar con la cabeza y a decir: los hombres que se esfuerzan demasiado en parecer decentes suelen ser los más falsos. Ten cuidado, hermanita. Pero en aquel momento yo estaba ciega de amor. Pensé que mi hermano, acostumbrado a ver el mundo a través del prisma de sus negocios turbios, se había vuelto demasiado desconfiado. Ignoré su advertencia, convencida de la elección de mi corazón. Nuestra boda se celebró sin grandes fastos, tal y como yo deseaba para mi vida sencilla. Mi hermano asistió como un pariente lejano. Como regalo de bodas,
Me entregó una llave. Era la llave de un chalet en La Moraleja, valorado en 2 millones de euros. Me dijo que era su dote para mí, para que tuviera mi propio respaldo y nunca dependiera de nadie. Lloré de la emoción. Carlos y su madre estaban presentes en ese momento. Nunca olvidaré la mirada que se cruzaron al oír el valor de la casa. Un brillo extraño destelló en sus ojos, un brillo que, en aquel entonces, confundí con sorpresa y alegría. Años más tarde entendería que era el brillo de una codicia sin fondo. Pero mi luna de miel no duró mucho. Grietas en mi matrimonio de cuento de hadas empezaron a aparecer. Al principio, eran finas como un cabello, pero se fueron extendiendo, anunciando una ruptura inevitable. La apariencia amable y educada de Carlos fue desapareciendo para dar paso a otra cara, la de un hombre calculador y avaricioso. Dinero. Primero, Carlos me dijo que necesitaba una pequeña cantidad para engrasar unas gestiones en el trabajo, prometiéndome un ascenso inminente. Se lo di sin dudar. Unas semanas después, me dijo que unos amigos tenían un negocio redondo entre manos, que necesitaba capital urgente y que sería una pena dejarlo pasar. Volví a confiar en él y le hice una transferencia. Episodios como ese se repitieron una y otra vez, con todo tipo de excusas. Que si su madre tenía que arreglar el tejado de la casa del pueblo, que si un pariente estaba enfermo, que si el coche se había averiado. Las cantidades eran cada vez mayores, y por supuesto, nunca me devolvió ni un solo céntimo. Cuando empecé a mostrarme más reticente, Carlos cambió de táctica. Dejó de pedirme dinero directamente, empezó a suspirar y a quejarse de la presión del trabajo, de su sueldo miserable que no le permitía darle a su mujer la vida que se merecía. A menudo, se quedaba solo por la noche, mesándose el pelo y murmurando sobre las oportunidades de oro que se le escapaban por falta de capital. Interpretaba a la perfección el papel de un marido brillante pero frustrado. Y yo, una esposa, enamorada, volvía a ceder. El punto álgido llegó cuando empezó a insinuar cosas sobre el chalet de 2 millones de euros que me había regalado mi hermano. Al principio eran comentarios al aire. Qué bonito es nuestro chalet, ¿verdad, cariño? Si pudiéramos usarlo para montar un negocio, sería fantástico. Oh, tengo un amigo en el banco que dice que podríamos hipotecar la casa para conseguir un préstamo importante. Invertir en el sector inmobiliario ahora mismo es un acierto seguro. Me negué en rotundo. Le dije que era un regalo de mi hermano para mi seguridad. Un lugar para vivir, no para arriesgarlo en aventuras financieras. Al oír esto, Carlos no discutió, pero su actitud cambió por completo. Las palabras dulces fueron reemplazadas por silencios glaciales o reproches velados. Un hombre necesita tener una carrera, y si su mujer no lo apoya, es imposible prosperar. Hay matrimonios que juntos son capaces de todo, pero claro, tú has nacido entre algodones. No entiendes lo que sufre un hombre, que se lo ha tenido que currar todo desde cero. Empecé a sentirme asfixiada en mi propio matrimonio. ¿Dónde estaba el hombre del que me había enamorado perdidamente? Ahora me parecía un completo desconocido. El amor en sus ojos había desaparecido, sustituido por un frío cálculo de pérdidas y ganancias. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, me parecía tener un propósito, lo oculto relacionado con mi dinero y mis propiedades. La felicidad que había imaginado no tenía este sabor. Era amargo y salado. Me di cuenta de que me había convertido en una presa, en una mina de oro, que el hombre en el que había depositado toda mi confianza intentaba explotar. Empecé a vivir a la defensiva, a blindar mi información financiera,
lo que no hizo más que aumentar la distancia entre nosotros. El envoltorio de un matrimonio feliz había empezado a pudrirse desde dentro. Y detrás del cambio de Carlos, pronto descubrí el cambio de Carlos. Poderoso aliento de su madre, doña Isabel. Si Carlos era el que picaba la piedra, doña Isabel era la que diseñaba la estrategia y avivaba el fuego del apurto, codicia en el corazón de su hijo. Era una actriz consumada. Un lobo con piel de cordero. Los primeros días, cuando acababa de llegar a la familia, doña Isabel se comportó como la suegra perfecta. Me preparaba mis platos favoritos. Me preguntaba por mi día con interés. Siempre le decía a las vecinas: «Qué suerte he tenido con mi nuera. Es guapa, buena y trabajadora, un sol de chica». Pero, detrás de esas palabras melosas se escondía un cálculo escalofriante. Nunca me exigía nada directamente. En su lugar, recurría a la táctica de dar pena. Cada 2 por 3 llamaba a Carlos llorando, contándole que en el pueblo la cosecha había sido un desastre o que las gallinas se le habían muerto por una plaga. Luego le tocaba el turno a su lumbago, que no tenía dinero para ir al médico. Por supuesto, después de cada una de esas llamadas, Carlos me presionaba para que le enviara dinero a su madre. Al principio, pensé que era mi deber como hija política, pero la frecuencia de las peticiones me hizo sospechar. Cuando la táctica de la pena empezó a perder efecto, pasó a la crítica sutil y al reproche. Nunca me lo decía a la cara, sino que lo hacía a través de un tercero, ya fuera Carlos o alguna vecina que venía de visita, pero siempre se aseguraba de que el volumen fuera lo suficientemente alto para que yo la oyera. Esta, Lucía, sí que ha tenido suerte. Huérfana y sin un duro. Y va y se casa con mí, Carlos. Le ha tocado la lotería. Debería saber comportarse y agradecerle a esta familia lo que hacemos por ella. Oh, cuando Carlos llegaba tarde del trabajo, ella suspiraba teatralmente. Pobres hombres. Todo el día luchando ahí fuera. Cuando llegan a casa, necesitan que su mujer los reciba con una sonrisa y un plato caliente, para que tengan fuerzas para seguir trabajando y trayendo dinero. Ay, si yo fuera más joven, que no me quedan ya ni fuerzas para cuidar de los nietos que no tengo. Cada una de sus palabras era como el pinchazo de un alfiler. No sangraba, pero dolía profundamente. Le metió en la cabeza a Carlos la idea de que yo, como nuera, tenía la obligación de mantener a su familia política, que todas mis propiedades le pertenecían, por derecho, a mi marido. Repetía sin cesar el mismo estribillo. Solo tenemos un hijo, así que todo lo que hay en esta casa será para él, ¿para quién si no? Los casados son una sola persona. Lo tuyo es suyo. La crueldad de la vieja alcanzó su punto, culminante cuando, después de más de un año de casados, yo todavía no me había quedado embarazada. Empezó a difundir por todas partes el rumor de que yo era un árbol que no daba fruto. En cada comida, sacaba a relucir el tema de fulanita o menganita, que ya tenían nietos, y luego me miraba con unos ojos afilados como cuchillos antes de soltar. Qué mala suerte la de esta casa. Me obligó a ir a toda clase de médicos y curanderos, a pesar de que todos los resultados indicaban que yo era perfectamente normal. Me preparaba unas pócimas de hierbas, oscuras y amargas como la hiel, y me obligaba a bebérmelas delante de ella, como si yo fuera una criminal. Todo aquello no era porque deseara tener un nieto, sino porque era la excusa perfecta, la herramienta ideal para torturarme, psicológicamente, y para demostrar su poder como matriarca de la familia. Y Carlos, mi cobarde marido, no solo no me defendió ni una sola vez, sino que se puso del lado de su madre, dando a entender que tener hijos era exclusivamente mi responsabilidad. Las palabras de doña Isabel fueron como un veneno lento que
dio a Carlos el valor para mostrar su descaro. Cuando vio que no podía conseguir mi dinero ni el chalet de forma directa, empezó a buscar otras vías. Y esas vías, tarde o temprano, conducen a la traición. Empecé a notar cambios en él. Llegaba cada vez más tarde del trabajo. Siempre que recibía una llamada, se iba al balcón a susurrar. A veces, su ropa olía a un perfume barato y empalagoso, uno que yo, desde luego, no usaba. En alguna ocasión, al recoger su ropa para lavarla, encontré un largo cabello teñido de un rubio chillón en el hombro de su camisa. Mi instinto de mujer me dijo que había otra en su vida. Pero no monté una escena. No soy el tipo de mujer que grita y arma escándalos inútiles. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables para arrancarle la máscara de hombre decente a ese desgraciado. Y la oportunidad llegó un fin de semana por la noche. Carlos volvió de una cena de empresa, completamente borracho, y se desplomó en la cama. Su móvil, que había dejado en la mesilla, se iluminó de repente con una notificación de WhatsApp de un contacto llamado Sofía Explosiva. ¿Ya duermes, mi amor? Te he echado mucho de menos hoy. El vestido que me compraste es precioso. El fin de que viene nos escapamos. Y me lo pongo para ti. ¿Vale? El corazón se me paró un segundo. Me temblaban las manos al coger el teléfono de Carlos. La contraseña seguía siendo mi fecha de cumpleaños. Una ironía cruel y despiadada. Dentro, descubrí todo un mundo paralelo. No solo estaba Sofía, había muchas otras. Pero Sofía parecía ser la favorita. El historial de chat se remontaba a meses atrás. Estaba lleno de mensajes empalagosos, fotos provocativas de ella y los justificantes de las generosas transferencias que Carlos le había hecho. Resulta que el dinero que me había sacado a mí, todas las veces que se había quejado de su pobreza, era para financiar sus juergas. A la mañana siguiente, sin decir una palabra, dejé el móvil sobre la mesa del desayuno, justo delante de Carlos, que todavía estaba medio dormido. Abrí la conversación con Sofía. ¿Qué es esto? Explícamelo. Le dije con una voz tan fría que no parecía la mía. Carlos miró la pantalla y su cara pasó del rojo a un blanco ceniciento, pero solo le costó un instante recuperar la compostura. Empezó a negarlo todo con un descaro increíble. Cariño, estás viendo fantasmas. Es una antigua compañera de trabajo. Siempre está de broma. No es nada. Una compañera a la que llamas mi amor. Una compañera a la que le transfieres miles de euros para que se compre bolsos y vestidos. Le lancé un fajo de los justificantes que había fotografiado de su móvil la noche anterior. Al ver que no podía negarlo. ¿Tú qué? ¿Acaso me tratas como a un marido? Soy un hombre, tengo mis necesidades, mi orgullo. Tú solo piensas en tu dinero y en tu maldita casa. ¿Alguna vez te has preocupado de verdad por cómo me siento? Fue la primera vez que vi su verdadera naturaleza, la de un maltratador y un sinvergüenza. El argumento del ladrón que grita al ladrón era tan ridículo que resultaba amargo. No discutí más. Era inútil. Simplemente lo miré fijamente a los ojos, con una mirada cargada de desprecio. Lárgate de mi vista. Pensé que, después de que todo saliera a la luz, tendría la decencia de marcharse. Pero me equivoqué. Aquello no era el final, era solo el preludio de la trágica sinfonía que él y su madre habían compuesto para mi vida. Y el clímax de esa sinfonía estalló solo unas semanas después. No con el sonido de un violín melancólico, sino con la risa triunfante de Carlos cuando regresó. No, volvió para pedir perdón. Volvió con un informe médico en la mano y una sonrisa tan arrogante que me heló la sangre.
Mira esto. Lanzó el papel sobre la mesa, junto a la manzanilla que me estaba tomando. Sofía está embarazada. Y es un niño. Cada palabra que pronunció fue como un martillazo en el pecho. Un niño. Repitió esas dos palabras con un énfasis cargado de intención. Eché un vistazo al papel. Positivo. Embarazo de 8 semanas. No dije nada. Me llevé la taza a los labios lentamente, intentando que no me temblara la mano. Mi calma pareció irritar a Carlos. ¿No tienes nada que decir?, espetó. Es el heredero, de los Martínez, ¿sabes? Es mi sangre. Dejé la taza sobre el platillo. El sonido seco de la porcelana rompió el silencio. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. ¿Y qué? ¿Has venido a restregármelo por la cara? ¿O a pedirme dinero para la leche de tu hijo y tu amante? Mide tus palabras, gritó, golpeando la mesa de nuevo. Esto no es una broma. Tienes 2 opciones. La primera, firmas los papeles del divorcio y pones este chalet a mi nombre para que pueda cuidar de mi nueva familia. La segunda, te quedas aquí, pero aceptas que me traiga a Sofía y al niño a vivir. El heredero de mi familia no puede criarse por ahí, como un cualquiera, así que ese era su objetivo final. El embarazo de su amante no era fruto del amor. Era una herramienta, un as en la manga cuidadosamente planeado para robarme todo lo que era mío. De repente, todo cobró sentido. Mi infertilidad ya no era mi desgracia personal. Se había convertido en la excusa perfecta para que ellos justificaran su traición y su codicia. Justo en ese momento, doña Isabel entró en la casa. Ya no tenía esa expresión de víctima ni lanzaba indirectas. Hoy parecía un general que regresa, victorioso del campo de batalla. Se acercó a Carlos, se cruzó de brazos y me miró con altanería. Ya te lo decía yo, hijo, dijo, dirigiéndose a Carlos, pero sin apartar su gélida mirada de mí. Esta tiene muy mala suerte, no está a la altura de nuestra familia. Menos mal que has sido listo y has buscado otro sitio donde asegurar tu descendencia. Sofía no será de buena cuna, pero es una chica sensata, y lo más importante, tiene un buen vientre, sabe parir varones para esta casa. Y con eso es suficiente. Luego se giró completamente hacia mí, con la voz resumando veneno. ¿Has oído a mi hijo? El bebé que lleva esa chica en el vientre es el heredero de esta familia, es oro puro. Así que vete pensándolo, ¿qué haces? O te largas con una mano delante y otra detrás. O te quedas y aceptas compartir marido. Aunque una mujer que no sabe parir como tú, ¿qué derecho tiene a sentir celos? Cada palabra que soltaba era una humillación. No solo querían mi dinero, querían pisotear mi dignidad, convertirme en una perdedora patética. Me levanté y miré fijamente sus 2 rostros exultantes. Y me eché a reír. Una risa fría y despectiva. ¿Creéis que un bastardo puede amenazarme? Sois tal para cual un avaro y una víbora. Y en cuanto a esta casa, que os quede claro, no os llevaréis ni un clavo. Por supuesto que habrá divorcio, pero el que se irá con las manos vacías no seré yo. Y ahora, haced el favor de largaros de mi casa. Doña Isabel se puso morada de la rabia. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú te atreves a echarme. Pero al ver que en mis ojos no había ni una pizca de miedo, pareció dudar. Carlos sujetó a su madre del brazo, apretando los dientes. Me dijo: muy bien, ya veremos cuánto tiempo te dura esa valentía. Dicho esto, se marcharon furiosos, pero yo sabía que ese silencio era
solo la calma que precede a una tormenta mucho mayor. No se rendirían tan fácilmente. Tal como había predicho, mi firmeza les hizo darse cuenta de que no podían enfrentarse a mí directamente en mi propia casa. Necesitaban otro plan, una trampa lo suficientemente sofisticada como para sacarme de mi zona de confort, llevarme a un lugar donde no tuviera ninguna posibilidad de defenderme. Y la directora de esa obra de teatro no era otra que doña Isabel, una mujer con toda una vida de experiencia tejiendo intrigas malvadas. Después de aquel día, guardaron un silencio extraño. Carlos se fue de casa, definitivamente. Ni una llamada, ni un mensaje. Doña Isabel tampoco volvió a molestar. Esa paz artificial me puso aún más en guardia. Sabía que estaban tramando algo en secreto. Y una semana después, la función comenzó. Carlos me llamó de repente en mitad de la noche, con la voz cargada de pánico. Lucía, tienes que venir al pueblo ahora mismo. Mamá. Mamá está muy grave. A pesar de su esfuerzo por sonar preocupado, no podía ocultar la falsedad en su voz. ¿Grave? ¿Qué le pasa? La semana pasada parecía estar como una rosa. No lo sé, dijo Carlos, incluso fingiendo un sollozo. De repente, empezó a quejarse de un dolor en el pecho. Le costaba respirar y se ha desmayado. El médico del pueblo dice que podría ser un infarto, que hay que tenerla en observación. No para de preguntar por ti. Dice que se arrepiente de cómo te ha tratado. Ven a verla. Por favor. Me temo que no va a pasar de esta noche. En ese momento, sospeché que era una de sus artimañas, pero no sabía con qué fin. Una mujer tan retorcida como doña Isabel nunca se arrepentiría, ni siquiera en su lecho de muerte. Pero, ¿y si era verdad? No podía ser tan cruel como ellos. Al fin y al cabo, seguía siendo mi suegra. Si se estaba muriendo, debía ir a despedirme. Está bien. Mañana por la mañana organizaré el trabajo y cogeré el coche. Respondí con calma. No, tienes que venir esta noche. Lucía, insistió Carlos angustiado. Está muy débil. No creo que aguante hasta mañana. Yo ya estoy aquí. Coge un taxi. Por favor, te lo pido por última vez. Su voz suplicante sonaba tan convincente. Parecía que la vida de su madre estaba realmente en mis manos. Guardé silencio. Un momento. De acuerdo, voy para allá. Colgué, pero una duda me asaltó. ¿Debía ir? Mi instinto me advertía que era un viaje peligroso. Pero otro pensamiento se abrió paso. ¿Y si de verdad se estaba muriendo? Cogí algunas cosas básicas y pedí un taxi para ir al pueblo de Carlos, donde doña Isabel y él me esperaban. El taxi me dejó al principio de un camino de tierra, estrecho y desolado. Era muy tarde, y todo estaba envuelto en una oscuridad impenetrable, solo rota por el canto de los grillos. Los faros del coche iluminaron un cartel de madera podrida con el nombre de la aldea. Carlos ya estaba allí, esperando. Bajo la mortecina luz de una farola, su rostro parecía demacrado y preocupado. De verdad. Tras unos 5 minutos caminando, una vieja casa de una sola planta, con el tejado de uralita y las paredes de cemento, apareció vagamente en la oscuridad. La casa estaba enclavada en medio de un jardín cubierto de maleza, pareciendo más una ruina que un hogar, con una única bombilla amarillenta que brillaba tras la ventana. Carlos empujó la cancela de hierro, que chirrió lúgubremente, y me hizo una seña para que entrara. En cuanto puse un pie en el umbral, sentí que algo no iba bien. No olía a medicinas, ni parecía haber un enfermo grave en la casa. Todo estaba anormalmente ordenado, y lo más importante, oí una respiración. No era la respiración débil de un enfermo, sino la respiración contenida de alguien que esperaba agazapado. En ese preciso
instante, Carlos me empujó con fuerza por la espalda. Por puro reflejo, di un traspié y entré en la casa. La puerta de madera se cerró de golpe a mis espaldas. El sonido seco del cerrojo al correrse retumbó en la noche. Bajo la cama, luz amarillenta y sucia, vi a doña Isabel sentada cómodamente en una vieja silla de madera en el centro de la habitación. No tenía en absoluto aspecto de estar enferma. Llevaba ropa de casa limpia, su rostro estaba sereno y su mirada era afilada como un puñal. Me miró y esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa de triunfo cruel y aterradora. «Bienvenida a casa, querida nuera», dijo con voz burlona. «A que mi hijo es un buen actor». Fue entonces cuando comprendí que había caído en la boca del lobo, había subestimado a mi enemigo. Di un paso atrás y mi espalda chocó contra la fría madera de la puerta. Carlos se plantó delante de mí. Su rostro amable de siempre había desaparecido, reemplazado por una expresión dura y desconocida. «¿Qué queréis?», pregunté, esforzándome por mantener la calma a pesar de que el corazón me martilleaba en el pecho. Doña Isabel se levantó y se acercó a mí lentamente. «¿Qué queremos?». «Ahora mismo lo verás. Te di una salida fácil y no la quisiste. Preferiste buscarte la ruina. Hoy, aquí, o firmas ese papel o no volverás a ver la luz del día». Las puertas del infierno se habían abierto de par en par, y yo misma había entrado en él por mi propio pie. Doña Isabel no hablaba en vano. Al terminar la frase, le hizo un gesto con la cabeza a Carlos. Mi marido, sin la menor vacilación, sacó una carpeta del cajón de una vieja cómoda y la arrojó al suelo, a mis pies. Primera hoja se desdobló y unas letras negras y secas me golpearon la vista. Escritura de cesión de la propiedad y bienes inmuebles. Debajo aparecía la propiedad y bienes inmuebles. Información detallada de mi chalet de 2 millones de euros y en la sección del cesionario, el nombre Carlos Martínez estaba escrito en letras grandes y claras. En la última página, el espacio para la firma del cedente estaba en blanco, como la boca de un monstruo esperando para devorarme. Así que todo estaba preparado. La farsa de la enfermedad, las lágrimas, las súplicas, todo, para traerme aquí, ante este papel. El telón había caído. Los actores se habían quitado el maquillaje. Ante mí tenía sus verdaderos rostros, desnudos, feos y crueles. «¿Lo ves?», dijo doña Isabel cruzándose de brazos con aire de suficiencia. «Está todo listo. Solo tienes que firmar aquí. Una vez que firmes, puedes irte donde quieras. Mi hijo y yo no te molestaremos más. Esa casa será la dote de Carlos para Sofía y mi nieto. Si tú no has tenido la suerte de disfrutarla, que la disfrute quien se lo merece». Bajé la vista hacia el papel y luego la levanté hacia sus dos rostros, henchidos de un triunfo prematuro. Y me eché a reír, una carcajada que fue creciendo hasta resonar por toda la vieja casa. Mi risa dejó a Carlos y a su madre desconcertados. Me miraron como si estuviera loca. «¿De qué te ríes?», gritó Carlos. «¿Te has vuelto loca? Firma, de una vez». Dejé de reír, pero una sonrisa de desprecio se quedó grabada en mis labios. ¿Creíais que me asustaríais con un trozo de papel? Lo cogí del suelo con 2 dedos, con asco, como si estuviera cogiendo un trapo sucio. Lo levanté a la altura de mis ojos, mirando fijamente a Carlos, al hombre al que una vez había amado y en el que había confiado. «Míralo bien. ¿Es esto por lo que has cambiado tu dignidad y nuestro matrimonio?», le dije con una voz gélida. «Es solo un papel, y para mí no vale ni un escupitajo». Y entonces, ante la mirada atónita de Carlos y su madre,
Hice algo que jamás habrían imaginado. Arrugué el papel hasta convertirlo en una bola y le escupí encima. Luego, le lancé aquella bola de papel arrugado y empapado en mi desprecio directamente a la cara. «Eso es lo que os merecéis», grité, marcando cada palabra. «Que os escupan a la cara». La bola de papel cayó al suelo con un ruido sordo. Carlos se quedó paralizado, con el rostro pálido de la conmoción. Doña Isabel, tras un segundo de estupefacción, soltó un chillido agudo, como el de una bestia herida. «Ah, maldita zorra, ¿cómo te atreves? Carlos, pégale, mátala, mátala». Mi acción fue la chispa que prendió su locura. Quemó el último hilo de su razón. La falsedad desapareció por completo, dejando solo una brutalidad primitiva. La bofetada que me dio Carlos me hizo ver las estrellas. Una de mis mejillas empezó a arder y sentí cómo el labio se me partía, sangrando al instante. Tambaleándome, caí al suelo frío de cemento. Pero no grité. Solo apreté los dientes y miré con odio al hombre que acababa de golpear a su mujer sin piedad. Aquel gesto desató su furia contenida. Me pateó en el estómago, una y otra vez, mientras su madre lo animaba con gritos histéricos. Cuando se cansaron de golpearme, me registraron y me quitaron el bolso, el móvil y todo lo que llevaba encima. Carlos usó una vieja cuerda de esparto, de las que se usaban para atar al ganado. Me ató las manos a la espalda y luego me amarró con fuerza al grueso pilar de roble que había en el centro de la estancia. La cuerda áspera se me clavaba en la carne, causándome un dolor insoportable. Me dejaron allí, en la oscuridad, y se fueron a la otra habitación. Pude oír cómo rebuscaban en mi bolso. Escuché sus risas de satisfacción al encontrar los pocos cientos de euros que llevaba en efectivo. Y entonces comenzaron mis 2 días y 2 noches en el infierno. Me encerraron en aquella habitación oscura y húmeda, sin una gota de agua, sin una miga de pan. El hambre y la sed me torturaron hasta dejarme exhausta. Durante el día, la poca luz que se filtraba por la rendija me permitía ver la suciedad y la podredumbre del lugar. Las telarañas lo cubrían todo y el olor a abandono me revolvía el estómago. Por la noche, la oscuridad era total, el frío que subía del suelo me hacía temblar de pies a cabeza. El correteo de las ratas y el zumbido de los insectos hacían que el ambiente fuera aún más tétrico y espeluznante. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. Mi cuerpo estaba destrozado, mi garganta seca. Cada vez que tragaba saliva, sentía como si me clavaran cuchillos. El estómago se me retorcía de hambre, y las muñecas, atadas durante tanto tiempo, se habían hinchado hasta perder toda sensibilidad. Hubo momentos en los que mi conciencia se desvanecía. Apoyaba la cabeza en el cuarto, pilar, y me sumía en un sueño febril. En mis sueños veía a mi hermano. Estaba allí, imponente, mirándome con severidad, pero también con una profunda tristeza. «No te rindas», me decía. «Eres la hermana de Alejandro el Hierro». Su voz era como un bálsamo para mi alma reseca. Me despertaba de golpe. No, no, podía morir aquí. No podía permitir que esos animales se salieran con la suya. Cada vez que abrían la puerta, oía a doña Isabel decirle a Carlos desde fuera: «Déjala ahí. A ver cuántos días aguanta. Cuando el hambre y la sed aprieten, ya, se arrastrará ella solita a firmar». Creían que la tortura física podría doblegarme, pero se equivocaban. Cuanto más dolor sentía, más fuerte se volvía mi voluntad. La llama del odio en mi corazón, lejos de apagarse, ardía con más fuerza que nunca. Ya no pensaba en sobrevivir. Empecé a pensar en la venganza. Recordaría cada bofetada, cada patada, cada insulto. Y juré que,
en cuanto saliera de allí, pagarían por ello 1000 veces. Una vida peor que la muerte. Ya, no era una maldición, se había convertido en mi único objetivo. Viviría para hacerles probar algo peor que la propia muerte. Y pareció que el destino quería alimentar mi odio al permitirme presenciar su último y despreciable acto. El acto que cavaría la tumba de toda su familia. Era el atardecer del segundo día. Estaba casi inconsciente por el hambre y la sed. Mi conciencia era apenas una llamita parpadeante en medio del delirio. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró Carlos, seguido de doña Isabel. En sus manos, la vieja sostenía un plato de comida humeante y un vaso de agua. El olor a comida me llegó a la nariz y mi estómago se contrajo con un dolor agudo. «¿Qué tal?», dijo doña Isabel, dejando el plato en el suelo, justo fuera de mi alcance. Una provocación cruel. ¿Ya lo has pensado mejor? Firma aquí y tendrás comida y agua. Si no, puedes quedarte ahí y morder el pilar. De repente, el móvil de Carlos sonó. Era una videollamada. Voz melosa. Estaba poniéndome una mascarilla de pepino. Te echo de menos a morir. Se oyó la voz chillona de Sofía, la zorra de su amante. Tengo algo divertido que enseñarte, dijo Carlos riendo, y cambió la cámara. Apuntó el teléfono hacia mí, grabando un primer plano de mi aspecto lamentable. El pelo revuelto, el rostro demacrado, la ropa sucia y desgarrada, y atada al pilar como un animal. «Ay, Dios mío, ¿quién es esa?», gritó Sofía al otro lado con una falsa sorpresa, pero pude oír la satisfacción en su voz. «¿Qué pintas? ¿Es tu mujer?». «¿Quién va a ser si no?», respondió Carlos, ufano. «No quiere firmar los papeles para poner la casa a mi nombre y que pueda traeros a casa a ti y al niño, así que mamá y yo le estamos dando una lección». En ese momento, doña Isabel asomó la cara a la pantalla, con una sonrisa arrugada y malvada. «Tú, descansa y cuídate mucho, cariño», le dijo. «Come bien para que mi nieto crezca, fuerte y sano. De todo lo demás nos encargamos Carlos y yo. Ese chalet de 2 millones será vuestro muy pronto. Si esta no tiene suerte, tendrá que dejarle el próximo sitio a quien sí la tiene». En la pantalla, vi cómo la amante se reía, tontamente, tapándose la boca con la mano en un gesto de falsa modestia. «Ay, suegra, no diga eso que me da vergüenza. Bueno, haced lo que tengáis que hacer con ella, pero que entre en razón pronto. No os deis más disgustos por su culpa». Hablaban y reían como si nada. Les devolví la mirada, sin una pizca de miedo, solo con la frialdad de quien ya está planeando una venganza sangrienta. Sofía, la amante de mi marido, pertenecía a esa clase de mujeres que se suelen llamar mucho físico y poco cerebro. Era guapa, pero su belleza era la de un jarrón vacío. Llamativa por fuera, hueca por dentro. Su vida giraba en torno a la ropa de marca, las fiestas de lujo y subir fotos a las redes sociales para conseguir me gusta. El embarazo no era más que un billete de lotería para ella, una herramienta para cambiar de vida, sin rastro de instinto maternal. Por eso, después de presenciar la deleznable escena que le ofrecieron Carlos y su madre, no sintió ni asco ni culpa. Al contrario, se sintió inmensamente satisfecha y poderosa. Creía que era la ganadora, que había derrotado a la esposa legítima de forma espectacular. Y con la vanidad corriendo por sus venas, no pudo guardarse la alegría para sí misma. Quería que el mundo entero conociera su victoria, quería restregárselo a sus amigas envidiosas. Quería presumir de haber encontrado un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso torturar a su mujer.
Una idea tan estúpida como peligrosa brotó en su cabeza, vacía. Nada más colgar. Guardó la grabación de pantalla de la videollamada. Con cuidado, recortó las partes en las que salía ella, dejando solo la escena completa en la que yo aparecía atada, junto con la voz triunfante de doña Isabel. Ese chalet de 2 millones será vuestro muy pronto. Después, sin pensárselo 2 veces, envió el video a un grupo privado de Instagram llamado Vidas de Lujo. Lo acompañó de un texto desafiante. La esposa oficial y que, si se cruza en mi camino, tendrá que aprender a ceder el paso. A que mi hombre es lo más. Chicas, no se imaginaba que el mundo virtual es un arma de doble filo. El grupo de lujo al que pertenecía, donde creía que solo había gente ociosa y superficial, también incluía a personas con conexiones mucho más complejas. Gente vinculada a poderes que una mosquita muerta como ella ni siquiera podía concebir. El vídeo, con su contenido brutal, se convirtió rápidamente en una bomba en el grupo. Y con solo un par de clics y reenvíos, se filtró al exterior. El mundo digital tiene sus propias leyes de propagación, tan rápidas como un incendio forestal. El vídeo pasó de una persona a otra y, como por un capricho del destino, acabó en manos de quien no debía. La esposa de uno de los hombres de confianza de mi hermano, que también formaba parte de ese grupo. Le bastó un vistazo para reconocerme. A pesar de mi aspecto demacrado, no podía olvidar el rostro de la señora, la única hermana a la que el gran Alejandro el Hierro siempre había protegido y mimado. Temblando, le reenvió el vídeo a su marido de inmediato. El hombre vio el vídeo y se quedó blanco como el papel. Sabía que se avecinaba una tormenta de proporciones épicas. Sin perder un segundo, cogió el móvil y salió disparado hacia el cuartel general de su jefe. El cuartel general de Alejandro el Hierro era un ático en lo más alto de un rascacielos que él mismo había construido. Con vistas a todo el puerto de Valencia, su despacho no parecía el lugar de trabajo de un capo. Estaba decorado, con un estilo minimalista, pero increíblemente lujoso, con muebles de maderas, nobles y cuero. Todo en él irradiaba poder y solemnidad, igual que su dueño. Cuando su hombre de confianza irrumpió en el despacho, Alejandro estaba sentado, tras su escritorio de una sola pieza de caoba, una madera más cara que el oro. Limpiaba con calma una katana antigua. La luz se reflejaba en su rostro anguloso y frío, y en sus ojos profundos, que siempre ocultaban un peligro latente. Al ver el estado de pánico de su subordinado, apenas enarcó una ceja. «¿Qué pasa para que vengas así?» Su voz era grave y tranquila, pero suficiente para helarle la sangre a cualquiera. «Jefe, jefe», balbuceó el hombre, incapaz de articular palabra. Se limitó a tenderle el móvil. «Jefe, mire, es sobre la señorita Lucía». Al oír mi nombre, el movimiento de Alejandro se detuvo en seco. Dejó la katana sobre el escritorio y su mirada se volvió cortante. Cogió el móvil. Su hombre contuvo la respiración, sin atreverse a hacer el más mínimo ruido. En el silencio sepulcral del despacho solo se oían los gritos malvados de doña Isabel y las risas de Carlos que salían del teléfono. Alejandro vio el TADOS vídeo hasta el final en silencio. Su rostro no expresaba ninguna emoción, pero el aire en la habitación pareció densificarse. La presión bajó hasta el punto de hacer difícil respirar. A su hombre le faltaba el aire, y un sudor frío le recorrió la nuca. Cuando el video terminó, Alejandro siguió en silencio. Dejó el móvil sobre la mesa, con la delicadeza de quien posa una pluma. Pero un segundo después,
Un estruendo ensordecedor sacudió el ático. Alejandro, con la mano, desnuda, había descargado un puñetazo descomunal sobre el escritorio de caoba. La mesa, una pieza por la que no se podía pagar con dinero, se partió en dos bajo la furia de mi hermano. Las astillas saltaron por los aires. Se levantó de un salto. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Por primera vez en su vida, aquel hombre de confianza veía a su jefe enfadado hasta ese extremo. No era un enfado normal. Era la furia de una fiera a la que han tocado en su único punto, débil en lo que más quiere. Se han atrevido, rugió, con la voz rota por la ira. Se han atrevido a tocar a mi hermana, a atarla como a un animal. Él, que siempre había intentado protegerme, mantenerme alejada de su mundo para que tuviera una vida tranquila. No dijo ni una palabra más. Sacó su móvil, marcó un número, reúne a la gente, fue la única orden que dio, pero al otro lado de la línea parecieron entenderlo todo. En menos de 5 minutos, desde todos los rincones de Valencia, 10 todoterrenos negros y relucientes, como panteras en Gómara, la noche, se pusieron en marcha. 40 de sus hombres, altos, corpulentos, vestidos con trajes negros y con rostros impasibles, estaban ya formados. No. Hicieron preguntas. Esperaron órdenes en silencio. Alejandro salió, enfundado en un largo abrigo negro. Miró a sus 40 hombres y le lanzó el móvil con mi localización a su lugarteniente. A esta dirección, dijo con una voz que cortaba el hielo, allanad el terreno. De inmediato, la caravana de 10 vehículos arrancó, desgarrando la noche, directos hacia aquella aldea remota, llevando consigo la ira del magnate de Valencia. En la vieja casa de pueblo, en aquel lugar perdido, Carlos y su madre no tenían ni idea de que la guadaña de la muerte se dirigía hacia ellos a una velocidad de vértigo. Tras la videollamada a Sofía, se sentían eufóricos. Estaban convencidos de que yo me derrumbaría pronto y que el chalet de 2 millones de euros ya era prácticamente suyo. Doña Isabel ya soñaba con su vida de lujo en la ciudad, con su nueva nuera sirviéndola. Carlos ya calculaba en qué invertiría el dinero de la venta. Se sentaron a cenar, riendo y charlando, ajenos a que yo estaba atada y muriéndome de hambre en la habitación de al lado. ¿Lo ves, mamá? Hacía falta mano dura para que entrara en razón, decía Carlos, levantando su copa de vino. De repente, el rugido de motores lejanos interrumpió su celebración. ¿Qué es eso? ¿Un camión?, preguntó doña Isabel. En esa zona, ¿qué coches de lujo iba a haber? Pero el sonido, lejos de disminuir, se hacía cada vez más fuerte y nítido. No, era el ruido de un solo vehículo. Era el rugido simultáneo de toda una caravana de coches, potente y amenazador. El suelo bajo sus pies empezó a vibrar ligeramente. El vino en las copas se agitó. Ambos empezaron a sentir que algo no iba bien. Carlos salió al patio a mirar, pero la noche era demasiado oscura. Solo vio una multitud de luces brillantes que avanzaban directamente hacia ellos, como los ojos de una manada de bestias. Y entonces, sin previo aviso, un estruendo apocalíptico lo sacudió todo. La desvencijada cancela de hierro, que apenas se sostenía, fue embestida por una furgoneta y salió volando por los aires como un juguete. Antes de que pudieran reaccionar, otros 9 todoterrenos negros entraron derrapando tras la furgoneta, frenando en seco con un chirrido de neumáticos y formando un círculo perfecto alrededor de la casa. Las puertas se abrieron al unísono y 40 hombres vestidos de negro, altos y cubiertos de tatuajes, bajaron de los vehículos. No gritaron ni hicieron ruido.
Se movieron en un silencio organizado, rodeando rápidamente todas las salidas. La mirada de cada uno de ellos era fría como el acero, cargada de una amenaza palpable. Algunos llevaban en la mano barras de hierro relucientes. Doña Isabel se quedó petrificada. El plato que sostenía se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Carlos estaba pálido como un muerto. Las piernas le temblaban tanto que apenas podía sostenerse en pie. En toda su vida habían presenciado una escena tan aterradora. Se sentían como los protagonistas de una película de mafiosos y ellos eran la presa. En ese momento, la puerta del coche que lideraba la comitiva se abrió. Un hombre alto, con un largo abrigo negro, bajó con un aura de poder absoluto. Era Alejandro el Hierro Vargas. Bajo la telios un aura de poder absoluto. Luz amarillenta de la bombilla del porche parecía el mismísimo ángel de la porta, muerte saliendo de las sombras. Cada uno de sus pasos era firme, pesado, como si estuviera pisando el pecho de Carlos y su madre. Los 40 hombres inclinaron la cabeza a su paso, en una muestra de respeto absoluto. Carlos y su madre permanecieron inmóviles como estatuas. El miedo les había atenazado la garganta y no podían pronunciar palabra. Alejandro ni siquiera les dirigió una mirada. Para él eran menos que insectos. Su único objetivo en ese momento era yo. Entró directamente en la casa. Cuando vio la escena, a mí, atada al pilar, demacrada y rota. Un destello de dolor y furia extrema brilló en sus ojos, normalmente impasibles. Se acercó rápidamente. Sacó de su abrigo una pequeña navaja afilada y de un solo corte seccionó la cuerda que me aprisionaba las muñecas. «Hermano», susurré con un hilo de voz. Al sentirme liberada, mi cuerpo se rindió y me desplomé. Pero no caí al suelo. Caí en los brazos fuertes de mi hermano. Alejandro me sostuvo, se quitó con cuidado su abrigo y me cubrió con él. El calor de su ropa se extendió por mi cuerpo helado. Fue entonces cuando mis ojos, por fin, se llenaron de lágrimas. No de miedo, sino de alivio, de sentirme finalmente a salvo. En ese momento, Carlos pareció volver en sí. La estupidez y la arrogancia le llevaron a cometer el acto del que se arrepentiría el resto de su vida. Dio un paso adelante, tartamudeando. «¿Quiénes sois? ¿Por qué entráis así en mi casa? Esta es mi mujer. Es un asunto de familia». No, había terminado la frase cuando Alejandro se giró. En un movimiento casi imperceptible, su puño impactó contra la mandíbula de Carlos. El sonido fue seco, como el de una rama al partirse. Carlos salió despedido hacia atrás, escupiendo sangre y un par de dientes. Se desplomó en el suelo, inconsciente. Doña Isabel, al ver a su hijo agredido, enloqueció. El instinto maternal se apoderó de ella. Olvidó el miedo y recurrió a su vieja táctica de hacerse la víctima, dispuesta a montar un escándalo. «Socorro, asesinos. Le habéis pegado a mi hijo», empezó a chillar. Pero no pudo terminar la frase. Uno de los hombres de Alejandro, que estaba cerca, la fulminó con la mirada. No necesitó golpearla. Le bastó con un empujón displicente. No fue un empujón fuerte, pero doña Isabel, en su estado de pánico, perdió el equilibrio, tropezó con el umbral y rodó escaleras abajo hasta el patio. Se oyó un crujido espantoso. La vieja soltó un grito desgarrador. Una de sus piernas se había doblado en un ángulo antinatural. En ese momento, cuando Alejandro salió de la casa conmigo en brazos, los 40 hombres tatuados volvieron a inclinar la cabeza al unísono y dijeron con voz grave y respetuosa: «Buenas noches, señora». Aquellas palabras, «buenas noches»,
señora, llegaron a los oídos de Carlos y su madre, que empezaban a recuperar la conciencia, y fueron más aterradoras que 1000 amenazas. Miraron, temblando, la actitud de aquellos 40 matones hacia mí, y entonces, una verdad espantosa, una verdad que nunca podrían haber imaginado, se hizo evidente. La nuera dócil y huérfana, a la que habían torturado, humillado, no era un cordero indefenso. Era, en realidad, la princesa de Lampa, una persona a la que ni con 10 vidas se atreverían a ofender. Esa tardía comprensión cayó sobre ellos como una sentencia de muerte. Doña Isabel, tirada, en el patio, se olvidó del dolor de su pierna rota, la boca abierta en un grito, silencioso. Carlos, por su parte, se arrastraba por el suelo, con la boca ensangrentada y desdentada, mirándome en brazos de Alejandro con un terror indescriptible. El miedo había eclipsado el dolor físico. Finalmente entendieron a quién habían desafiado. Alejandro me llevó con cuidado hasta uno de los coches. «Llevadla al mejor hospital privado», ordenó a uno de sus hombres, que me acomodó en el asiento trasero. Antes de cerrar la puerta, mi hermano se inclinó. Su voz era grave y estaba cargada de culpa. «Lo siento, Lucía. No he sabido protegerte». Le cogí la mano y negué con la cabeza. «No es culpa tuya. Ya, estoy bien». El coche que me llevaba arrancó, pero yo sabía que la historia en aquel atrevía a tocar a su familia. Pero tampoco quería que se manchara las manos por esa escoria. Cuando nos habíamos alejado un poco, le dije al conductor: «Dala vuelta». El hombre se sorprendió, pero obedeció. Al volver, vi a Alejandro de pie en medio del patio, con Carlos y su madre arrodillados a sus pies como perros apaleados. No sabíamos que la señora no podía ni hablar con la boca hinchada. Bajé la ventanilla. Mi voz era débil, pero todos pudieron oírme. «Hermano, no quiero ver sangre. Déjame encargarme de esto a mi manera». Alejandro me miró. Dudó un instante, pero finalmente asintió. Entendió que una venganza ejecutada por mí misma sería mucho más dolorosa para ellos. Hizo una seña a sus hombres. Arrastraron a Carlos y a su madre y los arrojaron en un rincón del patio como 2 sacos de basura. Luego, toda la comitiva se marchó en silencio, devolviendo a la aldea una quietud aún más aterradora. Al día siguiente, tras recibir atención médica y empezar a recuperarme, puse en marcha mi plan. No usaría la violencia. Usaría la ley y el dinero, las 2 cosas que ellos más anhelaban, para aplastarlos. Con mi despreciable marido, Carlos Martínez, empecé por su carrera. Durante nuestros 3 años de matrimonio, había llegado a conocer muy bien sus negocios turbios, sus chanchullos para desviar fondos de la empresa y los sobornos que aceptaba. Había recopilado todas las pruebas, grabaciones de sus llamadas con socios, extractos bancarios con ingresos de origen dudoso que él, estúpidamente, me había enseñado. Correos electrónicos comprometedores. Preparé un dossier completo, sin fisuras, y lo envié de forma anónima, directamente al despacho del presidente del Consejo de Administración de su empresa. El resultado fue más rápido de lo que esperaba. 2 días después, se convocó una reunión de urgencia. Carlos fue suspendido de empleo y sueldo de inmediato para facilitar la investigación. Con pruebas irrefutables, fue despedido, inhabilitado de por vida en el sector y condenado a pagar una indemnización millonaria a la empresa. La carrera de la que tanto presumía, la que usaba para humillarme, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso solo era el principio. Al mismo tiempo, presenté oficialmente la demanda de divorcio
junto con una querella contra Carlos y doña Isabel por detención ilegal, lesiones y coacción. El vídeo que Sofía había subido a Internet se convirtió en la prueba clave en su contra. El testimonio del taxista que me llevó al pueblo aquella noche. El informe de mis lesiones del hospital y la escritura de sesión que los hombres de Alejandro habían recuperado de la casa, todo jugaba en su contra. El juicio fue rápido. En el banquillo, Carlos, demacrado, con la boca desdentada, parecía un mendigo. No quedaba ni rastro del exitoso director comercial. Sumando todos los delitos, fue condenado a 9 años de prisión. 9 años de su juventud tras los barrotes. El precio de su codicia y su traición. Mientras tanto, Sofía esperaba impaciente. Se imaginaba mudándose pronto al chalet de 2 millones de euros, viviendo como una reina y siendo la envidia de todas. Descansaba en casa, cuidando de su embarazo. Llamaba a diario a Carlos para meterle prisa con el asunto de su vieja esposa, pero la vida no es como en las películas. Después de aquella noche de pesadilla, de repente, no pudo contactar con Carlos. Su teléfono estaba apagado, no respondía a los mensajes. Sofía sintió que algo iba mal, empezó a ponerse nerviosa, a investigar. Y entonces, la noticia de la detención de Carlos, acusado de torturar a su mujer para robarle, se extendió. Su nombre y el de su madre aparecieron en la prensa digital. Sofía se quedó helada. No era tonta. Sabía que todo se había descubierto, que el chalet de 2 millones se había esfumado, y que su amante millonario ahora era un delincuente. Sin dudarlo un segundo, cambió de bando. El amor, el niño, las promesas, todo quedó atrás. En su cabeza solo había un pensamiento: huir. Sabía que Carlos tenía unos ahorros, unos cuantos miles de euros, en una cuenta bancaria secreta de la que le había hablado. Era el dinero que había acumulado de sus negocios sucios, por si las moscas. Sin el menor remordimiento, Sofía usó la información personal de Carlos que conocía para vaciarle la cuenta. Al mismo tiempo, contactó con un chico más, joven con el que ya había tenido sus escarceos. Con el dinero en su poder, quedó con su nuevo amante para fugarse juntos y empezar una nueva vida. Pero el karma es implacable. Su castigo llegó de forma rápida e inesperada. En un peligroso puerto de montaña, de camino a su nueva vida, el deportivo que conducía su nuevo amante tuvo un accidente. Se quedaron sin frenos. Sofía no murió, pero el destino le tenía reservado un castigo peor que la muerte. Sobrevivió. Pero el accidente destrozó por completo el hermoso rostro del que tan orgullosa estaba. Su cara quedó cubierta de cicatrices queloides, deformada por los cristales, rotos. Peor aún, su columna vertebral sufrió daños graves, dejándola paralítica de cintura para abajo, condenada a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Y por supuesto, perdió el bebé, el preciado heredero por el que doña Isabel tanto había luchado. Su nuevo amante solo sufrió heridas leves. Al ver que su preciosa conquista se había convertido en una inválida desfigurada, la abandonó en el hospital sin la menor compasión, llevándose el resto del dinero. Sofía se quedó sola, sin familia, sin dinero, solo con un cuerpo destrozado y un futuro negro como el carbón. De la cima del éxito, cayó en picado al abismo de la desesperación. Ese fue el precio que tuvo que pagar por destruir un matrimonio y por su crueldad y su falta de escrúpulos. Y doña Isabel, la mujer que había orquestado toda la tragedia, tampoco escapó a su castigo. Tras aquella noche, fue ingresada en el hospital comarcal con la pierna destrozada. En la cama del hospital, tuvo que enfrentarse a una serie de golpes demoledores. Primero, la noticia de que su único hijo, su orgullo y el pilar de su vida,
Había sido condenado a 9 años de cárcel. La esperanza de una vejez rica, cuidada por su hijo, se desvaneció por completo. Luego, la noticia sobre su nieto. Oyó a la gente del pueblo cotillar sobre el accidente de Sofía. Él, nieto que consideraba su tesoro, el objetivo por el que había sacrificado todo, también se había perdido. Hijo, nieto, dinero, estatus, todo se convirtió en humo en un instante. La casa del pueblo, la última propiedad de la familia, fue embargada para pagar la indemnización a la empresa de Carlos. Se convirtió en una indigente, en el sentido más literal de la palabra. El último golpe, el más duro, fue su propia pierna. Debido a su edad y a la gravedad de la caída, a pesar de la operación, nunca volvería a caminar bien. Tendría que vivir el resto de su vida con una cojera permanente, apoyada en una muleta, sufriendo dolores con cada cambio de tiempo. Incapaz de soportar la avalancha de tragedias, la mente de doña Isabel finalmente se quebró. Se volvió loca. Al salir del hospital, sin casa a la que volver y sin un hijo que la cuidara, empezó a vagar. La gente solía ver a una anciana con el pelo enmarañado, la ropa sucia, cojeando, con una muleta de madera, deambulando por las estaciones de autobuses y los vertederos. Ya no reconocía a nadie, ni siquiera a sí misma. En su mente solo quedaba una obsesión. Recogía trozos de papel y periódicos viejos y se los ofrecía a cualquiera que pasara, murmurando sin cesar: la casa, el chalet de 2 millones. Firma aquí. Firma y te daré de comer. Mi nieto. El chalet de 2 millones ya casi es mío. La gente que no conocía su historia pensaba que era una pobre loca. Pero los que la conocían simplemente negaban con la cabeza. No era la locura de una enferma. Era la locura de la codicia. Era el castigo en vida por una existencia dedicada a la maldad y al cálculo. De ser una mujer cruel y calculadora, doña Isabel lo perdió todo y fue condenada a vivir el resto de sus días en la demencia, atormentada por las mismas obsesiones que ella había creado. Cuando todos los que me habían hecho daño recibieron su merecido, sentí una gran ligereza en el alma. No era la alegría del vencedor, sino una extraña sensación de paz. Todas las deudas estaban saldadas. El trágico capítulo de mi vida por fin podía pasar página. Me paré frente al chalet, el que una vez fue hogar que construí con ilusión, pero también el origen de toda mi desgracia. Era precioso, pero ahora, a mis ojos, estaba manchado por el color oscuro de la traición y el sufrimiento. Ya no quería vivir en un lugar que me traía tantos recuerdos dolorosos. Decidí venderlo. Mi hermano se sorprendió un poco. ¿No te lo quedas como recuerdo? Es tuyo. Yo sonreí levemente. Los recuerdos que hay que guardar son los buenos, hermano. Este lugar pesa demasiado. Quiero empezar de cero, en un sitio completamente nuevo. El chalet se vendió rápidamente. Con los 2 millones de euros en mis manos, pensé mucho. Podría haberlos usado para vivir una vida de lujo y comodidad para siempre. Pero después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que el valor del dinero no reside en lo que puede comprar, sino en lo que puede hacer. Decidí donar toda la cantidad, sin quedarme ni un céntimo, a una fundación que ayuda a mujeres víctimas de la violencia de ley, género. Quería que el dinero nacido de mi dolor se convirtiera en la esperanza y el apoyo para otras mujeres en situaciones desesperadas. Para darles la fuerza, para levantarse, para escapar de su infierno y rehacer sus vidas, como yo. Quería transformar una historia triste en miles de historias con final feliz. Mi decisión llenó de orgullo a mi hermano. Mi hermanita por fin se ha hecho mayor, dijo.
Después de resolverlo todo, me sentí como un pájaro liberado de su jaula. Ya no quería atar mi vida a cuatro paredes ni a relaciones tóxicas. Quería ser libre. Hice una pequeña maleta con algo de ropa sencilla. Compré un billete de avión, solo de ida, a París, la ciudad que siempre había soñado visitar. No tenía ningún plan para el futuro. Solo sabía que tenía por delante un largo viaje, una vuelta al mundo sin fecha de regreso. Iría a nuevos países, conocería a gente nueva, experimentaría otras culturas. Iba a vivir para mí. Una vida libre, orgullosa y brillante. La vida de una auténtica señora, no por el dinero o la familia, sino por un espíritu que había renacido de sus propias cenizas. El avión despegó, dejando atrás la ciudad y todas sus alegrías y penas. Mirando por la ventanilla, los rascacielos y las calles concurridas se fueron, haciendo más y más pequeños, hasta desaparecer entre las nubes. Sabía que estaba dejando atrás un pasado lleno de dolor para volar hacia un futuro incierto, pero que sin duda estaría lleno de luz. Mi exmarido estaba pagando su traición con 9 años de su vida tras los barrotes, con la boca desdentada y un futuro inexistente. Su malvada madre vivía en la locura, vagando y obsesionada con el mismo dinero que la había destruido. Y la tercera en discordia, la amante, descarada, pasaría el resto de su vida en un cuerpo tullido y con el rostro desfigurado. Ellos, que se habían regodeado en mi dolor, habían recibido su justo castigo. Un final patético. No sentía alegría, pero sí satisfacción. Era la ley del karma. Mi inocencia y mi anhelo de una vida sencilla casi me habían costado la vida. Resulta que la paz no se encuentra huyendo de quién eres, sino aceptándolo y enfrentándote a ello. Soy la hermana de Alejandro El Hierro Vargas. Nací en un mundo donde no hay lugar para la debilidad. La bondad mal empleada es estupidez. La sumisión no trae la felicidad. Solo alimenta la codicia y la maldad de los demás. Una mujer solo encuentra la felicidad y el respeto cuando sabe protegerse, cuando se levanta y lucha por su dignidad y sus valores. El viaje que tenía por delante sería largo. Viajaría, aprendería, viviría. Usaría mis ojos para contemplar la belleza del mundo y mi corazón para sentir la calidez de la gente en cada lugar que visitara. Viviría una vida plena, intensa, para compensar los años que pasé entre mentiras y sufrimiento. Viviría con el orgullo de una gran señora, no por tener dinero o un hermano poderoso, sino porque me atreví a dejar atrás el pasado, libertad, y a escribir con mis propias manos un nuevo y brillante capítulo en la historia de mi vida. Había ganado, no a Carlos y a su madre, sino a mi propia debilidad. La vida es como una partida de ajedrez. Un movimiento en falso puede costarte la partida entera. Pero lo importante no es si alguna vez te equivocaste, sino si, después del error, tienes el valor de darle la vuelta al tablero